social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. El doctor Mario Acevedo Díaz escribió así en la revista Estudio, número 143, página 263. Zapatoca fue fundada por colonos españoles o descendientes de estos, que emigraron de la península en el siglo XVII y XVIII, gentes de las más sanas costumbres, hidalgos campesinos que vieron en aquel pedazo de tierra una prolongación de la meseta de Castilla, exquisito marco para exaltar las virtudes y continuar la vida abacial de los viejos burgos castellanos al servicio de su Dios y de su Rey. Así, de sus primeros pobladores, los Serranos y Solano, los Gómez Farelo, los Díaz, los Forero, los Cortés, venían directamente de España. Los Acevedo, los Plata, los Rueda, los Prada, los Ortiz eran descendientes de ilustres familias españolas que se habían establecido en San Gil, Girón, Barichara, Guane y El Socorro. Bienvenidos a la fundación de nuestro municipio. Los descendientes de estos colonos que habían llegado de España, de Girón, de Guane, del Socorro, de San Gil, en el año de 1742, cuando dependían de la parroquia de Guane y cansados de tener que esperar la visita del párroco de dicho municipio, le escribieron una carta al arzobispo de Santa Fe pidiéndole autorización para la fundación de la viceparroquia. Estas personas decían que era muy peligroso el paso del río para ir hasta Guane, fuera de que tenían que caminar por un periodo de 24 horas. Afortunadamente, en diciembre de 1742, llegó la autorización para la fundación de la viceparroquia. En julio de 1743, Francisco Basilio Benavides, párroco de Guane, llegó a Zapatoca en busca del sitio para hacer la fundación de esta viceparroquia. En sus orígenes se pensó la fundación aquí en este sitio donde nos encontramos en este momento, el Llano de los Gallos, que fue el mismo sitio donde el año de 1740 se celebró la primera misa. Este sitio en su principio fue escogido, pero después cambiaron de idea porque pudieron establecer que no había suficiente agua como para mantener una población. Siguieron entonces hacia la llanura de las Flores, donde encontraron el terreno apropiado que originalmente pertenecía a don Cristóbal Ortiz. Don Cristóbal Ortiz alegó que no podía vender el terreno porque tenía varios hijos y de él derivaba el sustento para su familia. Entonces su sobrino, Antonio de Rueda Ortiz, le cambió el terreno por otro que él tenía y él sí le vendió a los pobladores y al padre Benavides el terreno en el Llano de las Flores por la cantidad de 40 pesos de la época, dinero que fue sufragado por los habitantes y por el mismo padre Benavides. El padre Benavides, antes de irse de Zapatoca, le comisionó a sus pobladores
para que construyeran una capilla, la casa cural y la plaza principal. 2 meses después, el 10 de octubre de 1743, volvió el padre Benavides. Bendijo la capilla, que era de bareque y de paja, lo mismo que la casa cural. Unos pocos días después, el 13 de octubre de 1743, se hizo oficial la fundación de la viceparroquia de Zapatoca. Este documento de fundación fue firmado por 10 importantes personajes que vivían en estas tierras. Firmaron el acta de fundación Dr. Francisco Basilio de Benavides, Melchor de Prada García y Arenas Mendoza, Cristóbal de Rueda Sarmiento, Antonio de Rueda Ortiz Navarro, Isidro de Acevedo, Ignacio Macías, Bartolomé Gómez Farelo, Juan Gómez Currea, a ruego de Joseph Serrano, Raimundo Ortiz, Salvador Gómez y como testigo Blas Mejía de la Torre, quien también firmó por los señores Raimundo Ortiz, Joseph Serrano y Salvador Gómez, quienes no sabían firmar. Por eso se puede decir que fueron estos 10 personajes y el padre Benavides los fundadores de la viceparroquia de Zapatoca. Se hizo el diseño de las calles, todas rectas, menos la que hoy se llama la calle 12 o calle del Palacio, que no pudo ser recta por la existencia de una laguna y tuvieron que rodear la laguna para hacer dicha calle. Se procedió entonces a la repartición de los lotes. Se diseñaron las manzanas y cada manzana se dividió en 4 terrenos que fueron adjudicados a los pobladores de ese entonces. Obviamente, los terrenos alrededor de la plaza principal se adjudicaron a la iglesia, a la curia y a los personajes más importantes, como fueron don Antonio de Rueda Ortiz, como fueron los Gómez Farelo. La adjudicación de solares en el marco de la plaza se hizo de la siguiente manera. Señalamos una cuadra que mira al oriente para la fábrica de la Santa Iglesia y Casa del Cura, lo que comprende una cuadra de 80 varas de la tierra en cuadro, de suerte que siempre se prefiere la fábrica de la Santa Iglesia, que se puede adelantar y necesario fuere, y lo restante es del Padre Cura. Asimismo, dicha laguna y su circuito de los releses lo dejamos por la Santa Iglesia para su servicio y que otro no sea dueño. Ítem, repartimos un solar en la cuadra frontera a la iglesia a Francisco Gómez Farelo y siguiendo repartimos otro solar a Francisco Javier de Rueda Ortiz, con declaración que en este medio se escalfa y cercena lugar suficiente para casa de cabildo y sigue para abajo el mismo hueco hasta llegar a la cuadra para cárcel. En los costados para los señores Antonio de Rueda Ortiz, Miguel Gómez, Melchor de la Prada y Pedro de la Prada. Después de 3 repartos de tierra, por allá por el año de 1762, aquellas parcelas que no habían sido habitadas, que no habían sido construidas, le fueron adjudicadas a la Virgen de Chiquinquirá. Desde ese momento, esas parcelas quedaron en venta y las personas interesadas debían entonces pagar la cantidad de 8 reales a la cofradía de la Virgen de Chiquinquirá, también comprometiéndose a que en un lapso de tiempo iban a construir sus sitios de habitación. De la escritura de donación a Nuestra Señora de Chiquinquirá, de todos los terrenos repartidos y no edificados, de la fundación de Zapatoca hasta el 13 de septiembre de 1762. Con fecha de 17 del mes de septiembre de 1762 años, ante la cofradía de Nuestra Ama y Señora de Chiquinquirá, sacamos del libro de repartimentos de solares que no se entregaron y es como sigue.
Dijeron estos vecinos que como fundadores y patrones que son de esta parroquia, compraron un pedazo de tierra para la fundación de ella, derivados y señalados los linderos a don Antonio de Rueda Ortiz, cuya compra y escritura otorgaron por el dicho señor, se halla en el libro de repartimento de solares de esta parroquia, y que es su voluntad mera y perfecta que toda la tierra que hasta la fecha de estas constituciones no se hubiere merced legítima, mera y anotada en dicho libro de solares, en la forma y manera que constituyeron estos vecinos en el precitado libro, de donarlas como realmente la donaron a nuestra patrona, Madre y Señora del Rosario de Chiquinquirá, al que sobre la fuerza y valimento que era de tener desde hoy y para siempre esta donación, dijeron que se apartaban, y se apartaron ellos, sus hijos y sus descendientes, y todo género de personas de todos los derechos y acciones que han tenido, tienen y en adelante puedan tener a la dicha tierra, que hasta hoy se hallan en la mera legítima que va referida, y que todos lo ceden, donan y traspasan a nuestra patrona. San Gil había sido fundada como tierra de blancos. Había sido fundada para que las personas de raza blanca, los mestizos, no tuvieran que vivir con los indios y tuvieran un sitio para ellos. Allí en ese tiempo no se permitía que vivieran indígenas. El párroco de San Gil, a sabiendas de que esta población de Zapatoca era en su mayoría de raza blanca, españoles, trató por muchos medios de que Zapatoca fuera anexada a San Gil. Los habitantes se negaron por varias razones. Una, que el padre Basilio de Benavides ya desde 1731 estaba viajando a estas tierras a atender las necesidades religiosas de los feligreses. Y alegan algo de mucha importancia. Dice la carta que esta tierra ha sido habitada por nuestros antepasados por más de 100 años, lo que nos demuestra que por lo menos desde el año 1643-45 ya habitaban esta región. El párroco de San Gil inclusive trató de lograr la excomunión del padre Benavides, alegando que el padre Benavides era cura de indios y no tenía jurisdicción sobre los españoles. Veamos entonces cuáles fueron los primeros registros de matrimonio, defunción y bautizo antes de la apertura de los libros de la parroquia, y la misma información de 1746, ya abiertos los registros parroquiales. En la viceparroquia del Señor San Joaquín, agregación de este pueblo de Guane, se efectuaron del 10 al 21 de mayo de 1744, cuando, ayudado por el padre Fray José del Espíritu Santo, religioso de los ermitaños descalzos del Señor San Agustín, santificaron a 10 niños con la gracia bautismal. Y el 21 del mismo mes, el doctor Benavides tuvo que demorar su regreso a Guane para hacer el primer entierro en la viceparroquia del Señor San Joaquín. De que haya constancia, el cadáver correspondía al nombre de doña Anastasia de Medina, mujer que fue de Gregorio Páez. Entre las partidas de defunción es muy notoria la que se encuentra en el folio 172 del mismo libro ya situado de Guane, y que dice: el 19 de septiembre de 1744, don Pablo Gómez Farelo dio sepultura en la viceparroquia del Señor San Joaquín de este pueblo a los cuerpos difuntos de Felipe y Luisa, esclavos de Melchor de la Parada, a los cuales mató una centella. Dieron 6 pesos por los entierros, firmado por Francisco Basilio de Benavides. Más tarde, el presbítero Benavides presenció el primer matrimonio celebrado en la iglesia pajiza de Zapatoca, cuya acta dice: casé según orden de nuestra Santa Madre Iglesia a Simón de la Parada con Bárbara Serrano. Fueron padrinos Alexandro de Vergara y Mariela Serrano. El martes 29 de marzo de 1746, el doctor Benavides abrió los libros parroquiales de la viceparroquia. El libro de bautismos principia con la siguiente acta:
Hoy martes 29 de marzo de 1746, con licencia de mí, el doctor Francisco Basilio de Benavides, el doctor Franco Jorge de Villalba, bautizó, puso óleo y crisma y dio bendiciones a una niña a quien puso por nombre María Josefa, hija legítima de Joseph Márquez y de María de Guandurraga. Fue su padrino Francisco Macías y testigos don Melchor de la Prada y don Juan de la Parra. Hecho curioso, 32 años más tarde y 2 meses después de enviudar, don Melchor toma como su segunda esposa a la niña de la cual él había sido testigo de su bautizo. Para hacer posible dicho matrimonio, don Melchor y doña Josefa piden permiso al vicariato por medio del siguiente documento. Y el libro de defunciones comienza con el acta de sepultura de un pobre indio de Guane. Así dice esta curiosa partida. El 3 de junio de 1744 se le dio sepultura en esta santa iglesia al cuerpo difunto de Pedro de Medina, marido que fue de doña Bernardina de Uribe, indio natural del pueblo de Guane de la parcialidad de Chuahuete, al cual se le administraron los santos sacramentos. Dieron por el entierro una silla traída, firmado por Francisco Jorge Villalba. Pero el pueblo quería más. En el año de 1760 hicieron la petición para separarse religiosamente de Guane y tener aquí su propia parroquia. Autorización que también fue dada en ese mismo año de 1760. En ese año el censo de vecinos fue, de la quebrada Chimitá hasta Pavo en total 226 vecinos. De Pavo a Lubitoca sumaron 108 y viudas en total 38. En estos censos puede constatarse que los apellidos más repetidos entre las familias de la región fueron Díaz, 10 familias, Gómez, 15, De León, 9 familias, Pérez, 9, Ramírez, 9 familias, Rueda, 16 y Serrano, 10 familias. Para demostrar que había suficiente dinero para el mantenimiento de la parroquia y obtener el permiso para la fundación de la parroquia, 20 ciudadanos de Zapatoca hipotecaron casas, hipotecaron fincas, hipotecaron ganado, hipotecaron trapiches, 3 de los cuales incluían las personas que manejaban el trapiche. Y un dato muy interesante para la historia es que también se hipotecaron 17 esclavos, lo que demuestra que en el tiempo existía ya la costumbre de tener esclavos en estas tierras. El 22 de julio de 1760 se presentaron los siguientes señores a firmar la hipoteca: don Antonio de Rueda Ortiz, don Agustín Gómez Farelo, don Bartolomé Gómez Farelo, don Franco Gómez Farelo, don Salvador de Rueda y Gómez, don Teodoro Gómez Farelo, don Lorenzo Gómez Farelo, don Melchor de la Prada y Arenas, don Pedro de la Prada, don Juan Miguel Gómez Farelo, don Ignacio de Rueda y Gómez, don Joaquín Serrano, don Franco de León Carreño, don Pablo de Rueda, don Félix Gómez González, don Pedro de León, don Romualdo Pérez, don Mauricio Joaquín de Rueda, don Joaquín Cortés y Zárate y doña Lucía Gómez Farelo. Nos encontramos en la finca Santa Rosa, que en los tiempos de la fundación perteneció a don José Serrano y Solano, quien fuera una de las 10 personas fundadoras de Zapatoca que firmaron el acta de la fundación de la viceparroquia. Don José Serrano y Solano estaba casada con doña Lucila Gómez Farelo, quien también figura entre las 20 personas que firmaron la hipoteca para la financiación de la parroquia. Esta casa detrás mío fue remodelada en 1939, pero nos dice la historia de la familia que fue construida durante los años de la independencia. Pero nos deja la duda de si estas paredes, estas ruinas de barro antiguas, pertenecieron a la casa original. La historia también nos dice que fue don José Serrano y Solano el que trajo el primer trapiche aquí en la comarca
Tenemos aquí las ruinas de las piedras de un trapiche, obviamente muy antiguo. ¿Sería este el trapiche original de la finca a mediados de 1700? Don José Serrano y Solano murió accidentalmente aquí en estas tierras al caerse de una de estas lomas, estando en la recolección de paja, seguramente para la construcción o para algún arreglo que tenía que hacer en su casa. Es quizás esta propiedad una de las pocas, o posiblemente la única, que todavía está en manos de los descendientes de don José y doña Lucila Gómez Farelo. Hoy esta finca pertenece a la familia Serrano Díaz y no ha salido de manos de esa familia desde la fundación de Zapatoca. Encima de la puerta principal de la casa existe una placa, la cual tiene 3 datos de importancia. El primer dato es que la casa fue una de las primeras casas que se conoce fueron construidas en esta comarca en tiempos de la independencia. Segundo, que fue remodelada en el año de 1939 y quizás lo más importante es que en estas tierras, en esta finca, fue donde en el año de 1740 se celebró la primera misa. Se puede decir que el apellido Serrano y Solano y más que todo Gómez Farelo aparecen en las genealogías de la mayor parte de las familias zapatocas. En el año de 1823 se volvió y se hizo una petición para que de parroquia pasara a cantón. Fue autorizado. En el año de 1825 el general Santander firmó un decreto en el cual elevaba a Zapatoca al estado de villa. Estos fueron los sucesos de antes y después de la fundación de nuestro municipio. Muchas gracias. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal.